Básicamente la idea mía es, de mi mirada, hablar sobre lo que es eficiencia y eficacia en las aplicaciones de fitosanitario, que muchas veces uno cree que solo termina o inicia en la compra de producto y creo que no tan solo está en eso, sino también hay parámetros que uno debe tener en cuenta y evaluar y darle cierto marco de trazabilidad. ¿Cuáles son los parámetros que le mencionaba? Bueno, tener en cuenta lo que es importancia del agua, conocer la característica de ese agua que yo voy a utilizar en las aplicaciones de los fitosanitarios, conocer cuando hago la compra de producto, tener una trazabilidad en esa compra, evaluar la calidad del formulado de ese producto fitosanitario, que en los últimos años por problemas de importaciones la calidad no viene siendo la de siempre, entonces es importante empezar a chequear ese aspecto, pero sobre todo hacer prueba de compatibilidad, que es simular lo que yo voy a hacer o lo que voy a aplicar por hectárea, llevarlo a un menor volumen y de ese modo tener una certeza de cómo se va a comportar ese caldo fitosanitario a nivel de mi equipo pulverizador o de mi dron, de mi avión o de mi mochila. ¿Por qué? Porque en esa etapa es donde uno puede detectar incompatibilidades físicas que van a ser aquellas que lo voy a notar en el tapado del filtro, en el tapado de las pastillas, productos que van a quedar adheridos en el sistema de pulverización interno y que en una aplicación a posterior y una aplicación poemergente puede quedar en el rastrojo, puede quedar a nivel de agregado del suelo y en mi campaña siguiente, cuando voy a hacer otro cultivo, se va a solubilizar y va a ser tomado por la planta y me va a generar una fitotoxicidad que puede ser notoria a nivel de lote o muchas veces no es tan notoria, pero sí notamos que ese cultivo lo notamos mucho más quedado, un color que no es el habitual. Y a nivel de cosecha, cuando muchas veces va al estufado, hay residuos y no sabemos de dónde viene. Yo no lo utilicé, son productos que no están registrados para la actividad y muchas veces lo encontramos y a partir de estos últimos años, a través de los estudios de mezclas químicas a nivel microscópico, vemos que se forman agregados los cuales llevan mucho más tiempo ser degradados por los microorganismos del suelo y eso es una de las causas que se están encontrando como residuos a posterior o problemas de fitotoxicidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el diagnóstico, es el chequeo de mis equipos que utilizo para las aplicaciones, sea un equipo pulverizador 3 puntos, sea de arrastre, sea autopropulsado, o también puede ser drones o avión, chequear los parámetros, tanto de lo que es presión, limpieza del equipo, eso es muy importante. Otra etapa, y ya hablamos un poco de lo que es conocer y tener una certeza del agua, conocer la calidad del producto formulado, hacer esa prueba de compatibilidad y conocer cómo se comporta ese caldo, tener una certeza, un diagnóstico de cómo tenemos nuestros equipos. Y después vamos a nivel de lote, lo que es la calidad de aplicación, porque podemos tener todos los puntos anteriores en óptimas condiciones, sin embargo, no medimos a nivel de lote si estamos siendo o no eficientes y eficaz en las aplicaciones. A lo que me refiero es si estamos trabajando con el tamaño de gota, que es correcto, que me va a permitir una correcta distribución de mi principio activo a nivel de lote, sea aplicaciones foliares post-emergente o bien pre-emergente o de productos residuales. Entonces, yo creo que ahí es muy importante empezar a medir con tarjeta hidrosensible y saber si realmente estamos cumpliendo con los requerimientos de impacto que lo solicita ese principio activo que va a figurar en el marbete de ese activo. A posterior, y ya un poco cerrando los conceptos que vengo hablando, ¿y cuál es la finalidad de esto? Es empezar a buscar esa eficiencia y esa eficacia para disminuir el impacto ambiental y contribuir a esa huella de carbono, porque cuando uno no es eficiente, eficaz, va a ingresar a un lote una segunda o tercera vez porque el tratamiento no fue el adecuado. Entonces, con ese enfoque hay que empezar a medir, sobre todo quiero que se lleven ese concepto y lo que hoy se ve y en gran dominancia es incompatibilidad física que van a tener problemas a nivel de lote y el otro concepto es medir. Acá los colegas hablaban de cuantificar
y también hay que empezar a medir. Eso me va a permitir a mí ser eficiente en la etapa contable y así poder dar productividad para una misma superficie. Creo que hoy el enfoque también tiene que estar en eso, ¿no? No quizás extenderme en superficie, sino buscar mayor productividad por unidad de superficie. Eso es todo y muchísimas gracias.